Qué gozo es recibirles nuevamente en una programación de Ayer de Canal y regalarles un feliz sábado. Dios les guarde. Antes de dar inicio con esta programación, les invitamos a que puedan suscribirse, a que compartan este enlace si conocen a alguna persona que por alguna razón no está asistiendo a su templo. Dios puede llegar hasta tu hogar a través de la bendición de la predicación de esta palabra y sobre todo, tú te puedes convertir en un mensajero de esperanza. Vamos a orar en esta hora. Querido Dios, gracias por la bendición del día de reposo. Gracias por tu cuidado para con cada uno de nosotros. Permite que el programa de hoy sea de poder para cada uno de nosotros. Que tu mensaje pueda llegar hasta lo profundo de nuestros corazones. Que nos acerquemos cada día a ti en el nombre de Jesús. Amén. De forma especial quiero que vayas a tu Biblia. Vamos a estar leyendo lo que se encuentra en el Salmo 40. Salmo 40 y dice así: pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó de la fosa mortal, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre roca y afirmó mis pies. Puso en mi boca nueva canción, alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto, lo venerarán y confiarán en el Señor. También tus situaciones negativas y que te causan problemas a tu vida pueden ser la oportunidad de Dios para tocar el corazón de alguna persona a través de tu testimonio. Es hora de disfrutar la programación que el Señor ha puesto en nuestros corazones a través de este canal. Bendiciones. Bienvenidos. La nueva proclamad, doquier el hombre esté, doquier haya aflicción, miserias y dolor. Cristianos anunciad que el Padre nos envió, el fiel consolador. Al mundo vino ya el fiel consolador que Dios nos prometió, la prenda de su amor. Doquier el hombre esté, decid que descendió el fiel consolador. La noche ya pasó, brillando está la luz que habrá de disipar las sombras del terror. Es para el pecador la aurora celestial, el fiel consolador. Al mundo vino ya el fiel consolador que Dios nos prometió, la prenda de su amor. Doquier el hombre esté, decid que descendió el fiel consolador. Es Él quien da salud y plena libertad a los que encadenó el fiero tentador. Los rotos hierros hoy dirán que vino ya el fiel consolador. Al mundo vino ya el fiel consolador que Dios nos prometió, la prenda de su amor. Doquier el hombre esté, decid que descendió el fiel consolador. Miles
desde el cielo donde reinas, danos tu paz, Dios de eterna bondad. Piadoso eres tú, y aunque este mundo te ha rechazado y desprecia tu grey, tienes paciencia con el errabundo, haz que también obedezca tu ley. Justo eres tú, Señor, perdón pediste por los que daban de muerte muy cruel. Hoy te rogamos por los que redimiste, oigante y lleguen al santo vergel. Te agradecemos hoy, te alabamos, pues nos libraste de la maldición. Por todo el mundo tus glorias cantamos, tuyo el poder, Rey de la creación. Adoración. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de ustedes, para que en nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya están saciados, ya están ricos. Si nosotros reinan, y ojalá reinaran, para que nosotros reinásemos también juntamente con ustedes. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas ustedes prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas ustedes fuertes. Ustedes honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados, porque aunque tengan 10,000 años en Cristo, no tendrán muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, les ruego que me imiten,
Por esto mismo les he enviado a Timoteo, que es hijo mío amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiera de ir a ustedes, pero iré pronto a ustedes, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Informe misionero. Informe misionero. Alaska, Estados Unidos, para el sábado 14 de diciembre. Un sistema eterno de amigos. Ser monitor de niños en el campamento de verano en Alaska le pareció emocionante a Mika, que tenía 11 años y vivía en Oregon, Estados Unidos. Su maestro de escuela sabática le había leído una historia misionera sobre el campamento Polaris, un campamento de verano adventista en Alaska. La historia trataba sobre unos niños indígenas de Alaska que tenían miedo a los fantasmas hasta que aprendieron que Jesús era más poderoso. La historia fascinó a Mika. Él nunca había pensado que hubiera niños en Estados Unidos que le tuvieran miedo a los fantasmas y que no conocieran a Jesús. Cuando llegó el 13º sábado, dio con alegría una ofrenda para ayudar a los niños del campamento Polaris. Poco sabía Mika que 6 años más tarde, él mismo trabajaría en ese campamento. Nuevo Horizonte. Nuevo Horizonte, discipulado para el sábado 14 de diciembre, discipulado y testificación. El mandato que Jesús nos dio fue claro. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Mateo 28:19. Cuando él hacía ese llamado, sus instrucciones eran: síganme y yo los haré pescadores de hombre. Mateo 4:19. Jesús recalcó la importancia de dar testimonio cuando dijo: de la misma manera, que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Mateo 5:16. Elena G. de White aconseja: cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El deseo de todas las gentes, capítulo 19, página 171. El apóstol Pedro reitera el mandato que Dios le dio a Moisés y a los israelitas en Éxodo 19, cuando dice: pero ustedes son una familia escogida para que anuncien la obra maravillosa de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en la luz maravillosa. Primera de Pedro 2:9. Para llegar a ser pescadores de hombres, ser una luz entre los demás, ser fuente de vida y mostrar las alabanzas de aquel que los llamó, los discípulos deben permanecer en Cristo, la vid verdadera. Únicamente así podrá el discípulo dar frutos. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Separados de mí, no pueden hacer nada. Juan 15:5. Antes de dar testimonio, hay que llevar la vida de santidad. El pueblo de Dios ha sido llamado a dar testimonio según las instrucciones de su palabra y el ejemplo de la testificación de Cristo. Testificar en la comunidad glorifica a Dios y constituye un ejemplo visible del Evangelio en acción. Todos los miembros de la iglesia deben participar activamente en la obra misionera, donde quiera se establezca una iglesia. Testimonios para la iglesia, tomo 6, página 299. Lección de escuela sabática. Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy día estamos estudiando la lección 10 de temas en el Evangelio de Juan. Y no se olviden, mis hermanos, otra vez les pido, prediquen.
compartan los mensajes de la palabra de Dios. Y si desean una copia de esta presentación, vayan a escuelasabatica2000.org. Hoy día vamos a estudiar el camino, la verdad y la vida. Y para estudiar vamos a orar, mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, estamos ante tu presencia, Señor, tus hijos que pedimos bendiciones espirituales, bendiciones materiales y bendiciones mentales para crecer en nuestra vida cristiana. Por eso estamos aquí, para estudiar tu Santa Biblia y para madurar en nuestra vida cristiana. Señor, durante la semana, algunos hermanos han pedido algo especial en nuestra página del internet. Tú los has leído, Señor. Tú sabes sus necesidades y queremos pedirte que actúes de acuerdo a tu voluntad. Bendíceles, Señor. Bendícenos a nosotros y también, Señor, bendice a nuestros hijos. Cuídales en el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria está en Juan 1:18. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Estamos estudiando el camino, la verdad y la vida. Y el primer día titula Les he dado ejemplo. Vamos a ver Juan 13:1. Miren lo que dice. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces Jesús sabía que el momento de su muerte había llegado. ¿Y qué pasó en ese momento? Miren lo que dice Juan 13:4 y 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces Jesús, demostrando humildad, lavó los pies de sus discípulos. Él había tomado la forma de siervo. Él humildemente comenzó a lavar los pies de los discípulos, pero algo sucedió. Juan 13:6 y 7. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Jesús dijo a Pedro que lo que estaba haciendo lo comprendería después. Pues en este momento no lo comprendía. Pedro pensaba que Jesús no debería ser un siervo que se humilla para lavar los pies de sus discípulos. Y miren lo que dijo Juan 13:8 y 9. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús les respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro no comprendía el significado de la humildad. El sentir de Pedro era: Jesús no puede hacer una tarea tan humilde. Él no puede hacer. Él es Rey de Reyes. Él es el Mesías. Él no lo puede hacer. Pero sí, Jesús se hizo siervo para salvarnos a cada uno de nosotros. Miren lo que dice Juan 13:12 y 13. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho?
Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Entonces Jesús les dice, ustedes me han llamado maestro y señor y eso está bien. ¿Por qué? Porque yo soy maestro y señor. Aunque estoy viviendo una vida de humildad, soy maestro y señor. Entonces Jesús dijo que es maestro y Señor, títulos de autoridad, un maestro que en vez de exaltarse se humilla ante sus discípulos. Juan 13, 14, 15 continúa diciendo, pues si yo, el Señor y el Maestro, aquel que tiene autoridad, he lavado vuestros pies, ¿qué tienen que hacer ustedes entonces? Vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús dijo que dio un ejemplo de humildad que tenemos que practicar ahora. Tenemos que tener el sentir humilde de nuestro Señor Jesucristo. El segundo día dice, ciertamente volveré. Juan 13:33 es el versículo que dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Entonces en esta oportunidad Jesús dice, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Estaré con ustedes un poco más, pero a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y miren la pregunta de Pedro, Juan 13, 36 al 38. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora. Entonces Jesús le dice, a donde voy ustedes no pueden ir ahora. Y entonces, ¿qué de la vida de los discípulos? Si no pueden ir donde Jesús está yendo, se acabó, se terminó, ya no hay más esperanza. No, miren lo que dice Jesús. Mas me seguirás después. Jesús dice, me seguirán después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. En este encuentro, en esta oportunidad, cuando Jesús les dice, estaré con ustedes un poco, a donde voy ustedes no pueden ir, pero me seguirán después, entonces Él ve el corazón de cada uno de sus discípulos. Y por eso Jesús repite Juan 14, 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Miren cómo traduce la Nueva Versión Internacional esa parte, no se angustien, no se angustien. Miren lo que dice Palabra de Dios para todos, no se preocupen, ustedes a donde yo voy no pueden ir, me van a seguir después, pero les dice Jesús, no se angustien, no se preocupen, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? ¿Por qué no se angustien? ¿Por qué? Miren lo que continúa, creéis en Dios, creed también en mí, no se angustien. ¿Por qué? Jesús les dice, crean,
confíen en mí y en Dios. Nada más que confíen en mí y en Dios. Tenemos que confiar en Dios a cada momento. Luego miren lo que dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para afirmarle su confianza, para afirmar nuestra confianza. Jesús dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar lugar para ustedes. Estoy yendo a preparar lugar para cada uno de ustedes. Pero Jesús no termina ahí su discurso, no termina. Miren lo que añade: y si me fuere y os preparare lugar. Miren lo que dice la versión Palabra de Dios para Todos: voy a prepararles un lugar, y si me fuere y os preparare lugar. Entonces la primera promesa es: voy a prepararles un lugar. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y yo voy a preparar un lugar específicamente para ti. Voy a prepararles un lugar. ¡Qué privilegio, mis hermanos! Dios va a preparar un lugar para nosotros en la patria celestial. Mis queridos hermanos, si estamos fieles, si nuestra fe es firme, vamos a tener un lugar allá en la patria celestial, porque es la promesa de Jesús. No solamente eso prometió, miren lo que dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. La segunda promesa es: vendré otra vez, voy a volver para llevarles a esa patria celestial, al lugar donde yo he preparado para ustedes. Y hay una tercera promesa: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces la tercera promesa es: los llevaré conmigo para que estén donde estoy yo. Esas son las promesas, la seguridad de que Cristo va a venir para llevarnos a la patria celestial. El cumplimiento de lo que dice Daniel 7:27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Mis queridos hermanos, qué gran promesa. Vendré otra vez. Debemos confiar, acercarnos a Cristo para estar listos en ese momento importante. El tercer día dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hemos visto que la primera promesa de Jesucristo es: voy a prepararles un lugar. La segunda promesa: vendré otra vez. La tercera promesa: los llevaré conmigo para que estén donde estoy yo. Y entonces, ¿cómo prepararnos? Juan 14, 4 al 5 dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Dios Jesucristo hace esta promesa y Él nos dice: conocen el camino, saben lo que tienen que hacer para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Pero miren lo que dice: le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Tomás dice: ¿cómo podemos conocer el camino? Y la respuesta de Jesús, Juan 14, 6, Jesús le dijo: yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino que nos va a llevar a la vida eterna es Jesucristo. Juan 14, 8 y 9 dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al
Padre. Juan 1:18 luego dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces Jesús es el único camino al Padre, es el único camino a la vida eterna, a la salvación. Entonces el cuarto día dice, yo soy la verdad. Repasando la primera promesa, voy a prepararles un lugar. La segunda promesa, vendré otra vez. La tercera promesa, los llevaré conmigo para que estén donde estoy yo. Jesús le dijo, conocen el camino. Tomás le dijo, ¿cómo podemos conocer el camino? Entonces Jesús es el único camino al Padre, a la salvación. Pero no solamente eso, aquí dice, yo soy el camino y la verdad. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es la verdad. Juan 1:17 por eso dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces Jesús es la verdad y nosotros tenemos que ir a la verdad y permanecer en la verdad. Miren lo que continúa Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. ¿Y qué va a hacer Jesucristo? La verdad nos va a hacer libres. ¿Y qué clase de libertad? Miren lo que dice Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Jesús les libra, van a ser realmente libres. Vamos a alcanzar la libertad. Pero no solamente Él es el camino, es la verdad, también es la vida. Miren lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Otra vez Juan 6:47 nos dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces Jesús también es la vida y Él nos puede dar vida en abundancia. El quinto día dice las Escrituras y la verdad. Repasando algunas cosas que hemos dicho, Jesús dice es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Y Lucas 24:27, miren lo que dice acerca de las Escrituras y la verdad. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Entonces, toda la Escritura da testimonio de Jesucristo. Toda la Escritura da testimonio del camino, de la verdad y de la vida en Jesucristo. Por eso Juan 5:39 y 40 dice, escudriñad las Escrituras. ¿Qué debemos hacer? Examinen las Escrituras. ¿Qué son las Escrituras? La palabra de Dios. Por eso Lucas 1:68-70 dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló
habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Las Escrituras son la palabra de Dios, lo que habló Dios por medio de sus santos profetas. Segunda Timoteo 3, 16 y 17 dice de las Escrituras: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, las Escrituras son la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios. Y nos dice: examinen las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, si escuchamos la palabra de Dios y creemos en Dios, tenemos vida eterna. Y por eso aquí dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio del camino, de la verdad y de la vida que es nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, aquí encontramos a nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio estudiar la Biblia todos los días. Ojalá que cada uno de nosotros podamos estudiar este libro sagrado para encontrarnos con nuestro Dios diariamente. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide, mis hermanos. Cápsula de salud. Hoy continuamos viendo cómo pueden influir en tu salud y bienestar los colores de los alimentos que comemos. Veremos la bendición de los alimentos de color blanco, como el ajo, la cebolla, el coliflor, los hongos y las peras, entre otros, que nos ayudan como antiinflamatorios y antioxidantes, previniendo el daño celular. Además, reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares. También ayuda a una buena salud intestinal. Y por sus propiedades antibacterianas, pueden también mejorar la salud de tu piel. Incorporando estos alimentos de color blanco en tu dieta, tendrás beneficios incalculables. Veremos ahora los alimentos de color morado. Son los que tienen un alto potencial antiinflamatorio y antioxidantes que favorecen la reducción de radicales libres y además tienen un efecto antitumoral. En ellos encontraremos vitaminas del complejo B que ayudan a mantener en buen estado el sistema nervioso, y al tener magnesio ayudan en los músculos y también en el esqueleto. Ahora, ¿qué alimentos son de color morado? Tenemos los arándanos, el azahar, las uvas, las berenjenas, los higos, la cebolla morada, el repollo morado, entre otros más. No dejes de incluir en tu dieta estos colores. Yo le pedí mucho a Dios que me ayudara y gracias a Dios Él me ayudó y aquí estoy. Y estoy agradecida con Dios porque nunca se lo voy a poder pagar. En el año 2019, mi esposo y yo hicimos un pacto con Dios. Él me dijo, mira, vamos a hacer esto, hay que darle un poquito más a Dios. A ti recibes apoyo, yo recibo apoyo. El último bimestre hay que dedicarle para Dios y juntar otro poquito más para que pues, se junte un poco de ofrenda. Eso es lo que hicimos con mi esposo. Llegó el Semana de Gratitud, dimos las ofrendas. Gracias a Dios lo juntamos. Del año 2020, iniciando el 1 de enero, mi esposo me dijo, ¿sabe qué? Ahora vamos a hacer otro pacto con Dios. Ahora dice, dimos tanto. Para el otro año que viene hay que aumentar otro poquito más.
Pues desde ese tiempo fuimos juntando poco a poquito más el dinero, y cuando llegó ese mes de diciembre, semana de gratitud, pues lo juntamos. Pero lamentablemente también ya no fue así, porque pues llegó la pandemia. En ese tiempo yo me puse mala, me enfermé. El 12 de mayo, pues mi esposo se puso malo. Pues tristemente, al otro día, el 13 de mayo, pues mi esposo falleció. Pues desde entonces, ahí yo caí en cama. Pues duré más o menos como 8 meses de enferma. Pues llegó noviembre y empezaron a hablar mi familia que ya viene la semana de gratitud. Yo dije, ya viene semana de gratitud, ¿y ahora qué le voy a dar a Dios? Pues yo no puedo juntar nada. No, dije, pues voy a hacer esto. De todo lo que me van a dar del apoyo, todo lo que le prometí a Dios, yo se lo voy a cumplir, se lo voy a dar. Porque en estos días que yo me enfermé y que yo estuve, pues ahora sí, pues entre la vida y la muerte, yo le pedí mucho a Dios que me ayudara, y gracias a Dios Él me ayudó, y aquí estoy. Y estoy agradecida con Dios, porque nunca se lo voy a poder pagar. Solamente darle un poquito de lo que Él nos pide. Ahora entramos otro nuevo año, ¿ahora qué voy a hacer? Pues voy a hacer un pacto. Y yo lo pensé, dije, no, ahora lo que voy a hacer este año, voy a juntar todo lo que se recicla. Pues ya empecé a juntar plásticos, latas de aluminio, todo, cartones, todo empecé a juntar, hasta las tortillas duras, todo eso yo lo junté y empecé a echar en un botecito que yo tengo. Y gracias a Dios lo logré, pues junté mi dinerito y lo di. Desde entonces yo hice otro pacto con Dios. En este año yo le prometí a Dios que yo le voy a dar otra ofrenda más todavía. Pues primeramente Dios, este año yo le voy a dar un poquito más a Dios de lo que le di el año pasado. Yo le he dicho a Dios, te he prometido, si tú me sigues dando vida cada año, yo le voy a ir aumentando. Este es a donde siempre yo he guardado mi dinerito, a donde voy ahorrando. Este es especial para eso. Pues me regalaron, una de mis nietas me regaló. Y dije, este es bueno para mi alcancía. Y en voy juntando mi dinerito. Yo siempre lo tengo a Jesús en mi corazón, y esto es lo que significa para mí. Cuando yo veo esto, porque yo siempre lo tengo enfrente, a la vista de esto, y digo, gracias a Dios, que siempre Dios está en mí. Pues yo siempre, mi texto es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él es quien me da fuerza, Él es quien me da salud, Él es quien conmueve ahora sí mi corazón, mi mente, ¿por qué? Para seguir dando lo que a mí me corresponde. Las ofrendas son de Él. Hay que darle lo que a Dios le pertenece y lo que Dios nos pide, porque las ofrendas y las ofrendas de gratitud son para Él, son ofrendas que nos salen del corazón para ser agradecidos con Dios. Hermanos, les invito a que ustedes den ofrendas de gratitud. Dios es tan grande, que Dios lo puede todo.
y volver, pues el tiempo está muy próximo. Música especial. Mensaje. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo. San Mateo capítulo 16, versículo 27. San Mateo capítulo 16, versículo 27. El Señor Jesús expresó lo siguiente. Mateo capítulo 16, versículo 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias por darnos a Jesús. Gracias, Dios, por preparar para nosotros un lugar en su casa en la patria celestial. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias por aceptarnos como miembros de su familia y hacernos colaboradores suyos en el programa de salvación para las almas. Bendiga, Señor, a todos los presentes, bendiga a los que nos siguen a través de la internet o cualquier otra manera. Y permítanos ahora, Dios, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie La Praxis del Espíritu Santo. Hoy debemos trabajar con otra pregunta. La pregunta es: ¿de quién estaba lleno Bernabé? Y la respuesta está en Hechos capítulo 11, versículos 22 al 24. Como dice Hechos capítulo 11, versículo 22 al 24. Se habla de estar lleno del Espíritu, de recibir el Espíritu, etc. Pero ¿qué significa eso? ¿Cuál es el significado y qué es lo que quiere decir lleno? La pregunta, ¿qué es el hombre?, nos ayudará a entender el significado bíblico de esa frase. Capítulo 11, versículo 22 al versículo 24, dice la Biblia: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Versículo 24, porque era varón bueno, ¿y qué dice ahora? Y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Qué significa lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo es que llenan a la gente del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que llenan en la gente? ¿Dónde se aloja el Espíritu Santo? ¿Cómo lo llena? Necesitamos responder esa pregunta, pero con la Biblia. Lo primero que necesitamos responder la pregunta: ¿qué es el hombre? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es el hombre? En el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 6, dice: ¿qué es el hombre? ¿Quién diseñó al hombre? ¿Para qué lo diseñaron? ¿Cuál es su propósito? Hebreos, capítulo 3, versículo 6, dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros,
si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué es el hombre entonces? Una casa. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? En el libro de San Mateo, capítulo 12, recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. En el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, el Señor Jesús presenta una experiencia maravillosa. Dice el versículo 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Echo fuera, ¿fuera de qué? Dice el Señor Jesús en el versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, ¿qué cosa? Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. La pregunta, ¿qué es el hombre? La respuesta es una casa. ¿De quién está llena su casa? Al final veremos por los frutos que usted produce quién vive en su casa. ¿De quién está llena su casa? ¿Qué está pasando en su casa? No os engañéis, dice Pablo. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Qué tipo de casa es usted? ¿Qué tipo de casa diseñó Dios? Mira el Salmo 139, mire qué cosa linda. Me gusta este salmo porque tiene unas declaraciones maravillosas que nos involucran a nosotros. Dice el versículo 139, versículo número 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y allí comienza a relatar que no hay lugar que usted pueda escaparse de Dios. Ahora, mire qué cosa linda, dice el versículo número 16. ¿Cómo dice el 16? Mi embrión vieron tus ojos, ¿y qué dice ahora? Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Libro de anatomía? ¿Sí o no? ¿Diseñó Dios al hombre? ¿Lo diseñó o no lo diseñó? Aquí dice que sí, hay un libro de anatomía, hay un libro donde Dios registró el diseño del hombre. Entonces, ¿somos una casa o no somos una casa? A ver, ¿sí o no? ¿Viven las personas en las casas? ¿Qué tipo de casa somos nosotros? 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3 estamos hablando de ser lleno del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo número 3. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué tipo, qué clase de casa somos? 1 Corintios capítulo 3 versículo número 16. ¿Qué dice ahora? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice ahora? Santo es. ¿Qué cosa somos nosotros? ¿Qué cosa somos nosotros? Una casa. ¿Pero qué tipo de casa somos? Un templo. ¿Qué se hace en los templos? ¿Para qué sirven los templos? ¿Cuál es el propósito de los templos? Somos depósito, somos morada ¿de quién? Del Espíritu Santo. Mire usted cuántas veces aparece la palabra templo, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere al templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo es? Santo es. Entonces somos una casa, pero ¿qué tipo de casa somos? Un templo. Hay cosas que no se concibe que se hagan en un templo. Por ejemplo, yo jamás imaginaría llegar aquí y ver a la gente aquí bailando y un perico ripiado, una mojanga de ese, ¿pero qué pasó aquí? Porque esto es un ¿qué? Templo de Dios. ¿Y eso qué cosa es ese templo? Dice que es santo. ¿Qué cosa somos nosotros? Templo de Dios. Una pregunta. ¿Le cree usted a Dios? ¿Cree usted en la palabra de Dios? ¿Está usted dispuesto a romper sus paradigmas por aceptar el principio bíblico de solo la Escritura? ¿Está diciendo la Biblia que usted es una casa? ¿Sí o no? ¿Está diciendo la Biblia que usted es un templo de Dios? Templo de Dios. 3 veces dice templo de Dios. ¿Quién es su dueño?
Dios, ¿de quién es de propiedad? De Dios. Dios lo creó para que morara ¿quién en usted? Dice, el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué significa morar? Habitar. Me quedo aquí, vivo aquí. Permita a Dios que en cada uno de nosotros habite, more, se quede el Espíritu Santo. Oiga, hay una cosa hermosísima en la Biblia, y es que cuando el Espíritu Santo entra, inmediatamente le prepara un lugarcito al Señor Jesús. Y que no me dicen quién viene detrás también a quedarse ahí. Cosa linda. Mira lo que dice la Biblia. Me gusta la Biblia, Efesios, capítulo 3. Me gusta la Biblia porque es la palabra de Dios. Efesios, capítulo 3. Pablo dice que hace una oración, que ora muy largamente en beneficio de los efesios. Pero más adelante comienza a detallar la presencia y la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerde, somos una casa, somos un templo. Dice Efesios capítulo 3, versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué dice ahora? El ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Fortalecido con poder en el hombre, ¿cómo? Hombre interior. ¿Qué es el hombre interior? El hombre interior constituye nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual. Nuestro ser intelectual y nuestro ser físico. Es todo lo que nosotros somos. En ese ser intelectual está la mente, la voluntad y la conciencia. Pablo está diciendo que está orando para que el Espíritu venga a morar en los hermanos efesios. Está diciendo que viene para que tome el control de la mente, la voluntad y la conciencia. Está diciendo que viene para que haga morada permanente en esa casa, ese templo que Dios creó. Y entonces, ¿qué ocurre? Sigue diciendo el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Pablo está diciendo, estoy orando para que el Espíritu Santo venga a la vida de ustedes y haga morada en ustedes, que entre a la vida de ustedes. Y al entrar a la vida de ustedes, tome el control del hombre interior. Tome el control de la mente, la voluntad y la conciencia. Tome el control de su cuerpo. Haga una morada permanente. Y entonces, cuando el Espíritu entra, ahora viene, habite Cristo por la fe en vuestros corazones, en vuestra mente. Katoikeo, ahora viene Cristo para quedarse permanentemente a vivir en usted, como vino el Espíritu Santo a vivir en usted. Y hay alguien que dice, momento, falto yo, versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos, ¿qué dice? De toda la plenitud de Dios. Y yo digo, alabado es el nombre de Dios. ¿Somos un templo o no somos un templo? ¿Sí o no? ¿Quiere el Espíritu morar en nosotros? ¿Quiere Cristo habitar en nosotros? ¿Quiere el Padre venir a nosotros? A ver, ¿sí o no? Entonces el humano no tiene ninguna excusa ni disculpa para ser un mediocre. Ay, mamá. Ay, mamá. Ni para ser un promedio. ¿Cómo es posible que una persona que aloja al Espíritu Santo, que tiene a Cristo Jesús y tiene al Padre Celestial, es un promedio? Eso es vergonzoso. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Le gustaría que vinieran a su vida el Santo Espíritu de Dios, que habite Cristo por la fe en su corazón y se llene de toda la plenitud de Dios? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿Le gustaría o no le gustaría? La frase lleno de toda la plenitud de Dios significa alcanzar una madurez espiritual que nada ni nadie te pueda mover. Para que habite Cristo en vosotros, significa que Cristo hace morada permanente, constante, fija, que no se muda. Y ser fortalecido con su espíritu en el hombre interior significa potencia y dinamismo. Fortalecido con poder. Una potencia que nada ni nadie te mueve, pero un dinamismo que lo cambia y lo transforma todo. Bendito es el nombre de Dios. Es hermoso, hermoso, hermoso eso. ¿Qué cosa somos nosotros? Una casa. ¿Qué tipo de casa? Un templo. ¿Para morada de quién? Del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6. ¿Cómo? 1 Corintios capítulo 6. No, vamos bien. 1 Corintios capítulo 6. Vamos rapidito. ¿Es hermosa la Biblia o no es hermosa la Biblia? ¿Es hermosa o no es hermosa? Recuerde que usted se transformará en aquello que contempla, en aquello que observa,
en aquello que conoce, comprende y entiende. Usted es un producto y un resultado. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y versículo 20. ¿Cómo dice el 19? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es, qué cosa dice? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Son de Dios. Mi pregunta, ¿liberó Cristo al endemoniado y echó fuera a los demonios, sí o no? Sí. Dijo el demonio, volveré a mi casa, y la encuentra barrida, limpia, organizada, pero estaba ¿cómo? Vacía. Hay gente que recibe la palabra de Dios, hay gente que recibe el mensaje del Evangelio, hay gente que conoce y comprende la verdad, pero no se entregan al Señor. Por tal razón la palabra de Dios te limpia, pero queda vacía. ¿O no? ¿Y qué hace el demonio? Está merodeando y mirando a ver. Y dice el diablo, mira, este tipo recibió la palabra y no se entregó al Señor. Y entonces dice, espérate, compadre. Dice el Señor que va y busca a otros 7 espíritus peores que él. Y vuelto viene y se meten ahí. Y dice que el estado postrero de esa casa viene a ser peor que el primero. Tenga cuidado. No juegue con las cosas espirituales. Le puede salir caro. ¿Recuerdan ustedes cuando Pedro predicó el discurso en Pentecostés? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Si ya usted oyó el mensaje, si ya conoció el mensaje, si ya lo comprendió, usted tiene un compromiso para con Dios, tiene que tomar una decisión. Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué cosa es? ¿Qué haremos? ¿Y qué le dijo Pedro? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué dice ahora? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? Si usted conoce la doctrina, si ya aceptó a Cristo como su Salvador, si ya tiene todo claro, ¿por qué está dando tanta vuelta, compadre? Tome su decisión, entréguese a Jesús, bautícese para que su nombre lo ponga en el libro de la vida. Y se acabó el problema. Usted nunca se ganará la salvación. Siempre es un regalo de Dios. Usted puede tomar la decisión de aceptarla y recibirla. Y recuerde, la salvación no es una doctrina. La salvación es una persona. La persona se llama Cristo Jesús. ¿Es hermoso o no es hermoso esto? Repasemos. ¿Qué cosa es el hombre? Una casa. ¿Qué clase de casa es el hombre? Un templo. ¿Para la morada de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quiénes quieren venir a morar en usted? Número 1, el Espíritu Santo. Número 2, Jesucristo. Y número 3, el Padre Celestial. Y si ellos 3 están en usted, ¿quién contra usted? Vivimos una vida tan pobre, tan... Wow, todas las palabras que me vinieron son muy duras, compadre. Tan miserable. Esa zona más suave. ¿Por qué? Necesitamos saber quiénes somos. ¿Qué necesitamos saber? ¿Quiénes somos? Jesús dijo que somos una casa, que somos un templo para la morada del Espíritu Santo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué significa ser lleno o llena del Espíritu Santo? ¿Le gustaría a usted ser lleno o llena del Espíritu Santo? Amén. ¿Le gustaría saber si está lleno o no está lleno, está llena o no está llena? Amén. ¿A le gustaría o no le gustaría? A ver, ¿sí o no? ¿Seguro que quiere saber? No le va a gustar, le va a doler. ¿Quiere saber de verdad? Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. A mí me gusta la Biblia. A mí me apasiona la Biblia. La primera vez que vine a la iglesia, lo he dicho muchas veces y lo digo hoy otra vez. Tenía 18 años. Desde niño fui muy religioso. Llegué en el mes de febrero, 8 de febrero de 1978, un domingo como hoy, a la iglesia de Gascue. Estaba predicando Pedro Bisonó.
El título del sermón era ¿por qué hay tantas versiones de la Biblia? Y eso me impresionó, me impactó. Y una de las cosas que decía en ese sermón era que las versiones de la Biblia intentan traducirla de manera que la gente entienda y comprenda el mensaje de la Biblia. Las distintas versiones tratan de ponerlo más fácil, más suave para la gente que pueda descubrir el significado y el valor del contenido de la palabra de Dios. Benditos sean los que traducen la Biblia. Pero qué hermoso cuando haga usted su propia traducción. ¿Es lindo cuando hace su propia traducción o no? A ver, ¿sí o no? Mire, es lindo cuando usted toma el material y lo pone ahí y empieza a buscar todas las herramientas y empieza usted a descubrir en realidad qué fue lo que se escribió. Y entonces empieza a buscar las herramientas para descubrir el valor de las palabras. Y entonces descubre cuál es la sintaxis que hay entre las palabras, cómo se relacionan y cuál es el valor que se le da a esa palabra en ese contexto. Cuando usted descubre eso, usted dice amén. Yo digo alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué cosa somos nosotros? Una casa. ¿Qué tipo de casa? ¿Y qué es ese templo? Dice Pablo, santo. Entonces, ¿cómo es posible que ese templo que es santo usted le esté poniendo cosas tan extrañas? ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿se entiende o no se entiende? Es posible que después del tema de esta noche perdamos la amistad de algunos, porque yo voy a decir la verdad y la voy a decir con amor. Una sonrisa, pero voy a dar bien duro, ¿le parece bien? Cuando no van a poner inyección, ¿qué le hacen a usted cuando van a poner la inyección? Primero, ¿qué le hacen? Toman un poquito de algodón con alcohol y ¿qué le hacen? Le desinfectan. Y algunos son muy expertos y le van desinfectando y después le dan unos golpecitos y le desinfectan y unos golpecitos y usted se entretiene con los golpecitos y hace rato que le pusieron la inyección. ¿Es así o no es así? Así que estoy en el proceso de los golpecitos y para ponerle su inyección. Bendito sea el nombre de Dios. Me gusta la Biblia. Déjeme hacerle una pregunta. Cuando era niño, mamá, Dios la bendiga, mi mamá murió en la fe de Jesús. Está durmiendo y descansando hasta que Cristo venga. Cuando Jesús venga, esa negra linda oirá la voz del Señor. Se entregó al Señor. No fue tan fácil, pero se entregó al Señor. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Doña Fefa se entregó al Señor. Cocinaba mucho en casa, se cocinaba mucho. Y a veces le preguntaba a mamá, ¿por qué tanta comida? Y ella solamente decía, usted cállese, cómese la suya. Y ella andaba buscando quién era que iba a pasar. Y a veces, pues repartía y lo que quedaba era la de ella. Y estaba comiendo, iba menos de la mitad. Y había un aparecido y aparecía en la casa. Y decíamos nosotros, ya se dañó la cosa. Y ella corría y le daba el plato de ella. La recuerdo con todo el amor del mundo. En ese tiempo, un adolescente, antes de los 19 años que me bauticé, yo comía carne. Generalmente pollo. Cosa linda, mamá. Pero todas las piececitas del pollo estaban distribuidas en mi casa. El mulo largo era de mi hermano José. Yo no sé qué otra cosa le daban a mis hermanas, pero a mí me daban ni que un mulo corto que anda por ahí. Y a la molleja o me daban una ala. Yo no quería pata, la pata no tiene nada que resolver. Y recuerdo que al principio me tomaban de tonto. Y yo escondí ese pedazo de ese mulo pequeño y mamá lo encontraba. Venía corriendo a recoger cuando llegaba alguien que no estaba en la casa. Andrés, dime, y entonces Andrés, digo, mamá, yo lo tapaba de que con arroz, ¿qué va? La agarraba, lo sacudí y se lo llevaba. Me quedaba yo solo con la mollejita esa, con el ala aquí, y digo, yo voy a hacer un cuento a ti, no te apures. Cambié el sistema, empezaba a comer y le entraba de una vez al mulo corto. Acababa y cuando venían cosas lindas, Andrés, digo, mira, ahí no hay nada, llévale esa ala. Y ven, tú pusiste, digo, ahí me lo comí. ¿Cómo? Así no es que se come, digo, bueno, no se comía, pero ahora sí. Y la recuerdo con amor, cocinaba mucho. Y ese es mi problema con el Evangelio. Me gusta cocinar mucho. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Le gustaría tener y conocer todos los versículos del Antiguo Testamento que hablan de personas que fueron llenas del Espíritu Santo?
¿Le gustaría o no le gustaría? Segundo, ¿le gustaría tener y conocer todos los versículos del Nuevo Testamento que hablan de gente llena del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Tomamos 21 referencias del Antiguo Testamento y 21 referencias del Nuevo Testamento. No me digan a mí que si le ponen 42 declaraciones de la Biblia, ¿tú no lo va a creer? Mi pregunta, ¿quiere Dios llenar con su espíritu a todos sus hijos y sus hijas? ¿Sí o no? Sí. ¿Cristo vino con esa misión? Sí. ¿Llenó a los apóstoles? Sí. ¿A los discípulos? Sí. ¿Hicieron una obra maravillosa? ¿Lo trabajó el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué es el ser humano? Una casa. ¿Qué tipo de casa? Un templo. ¿Y cómo es ese templo? Es santo. No olvide eso. ¿Qué cosa dije? No olvide eso. Cuando se tratan las cosas sagradas sin el debido respeto, ¿cómo se llama eso? Se llama profanidad. ¿Cómo se llama? Profanidad. Si usted es un templo para la morada del Espíritu y usted hace cosas, entonces usted se convierte en un profano. ¿Y qué pasa con los profanos? Ay, mamá. ¿Quieren que se lo lea en la Biblia? Le dije que le va a doler, le va a doler. ¿Quieren que se lo lea? ¿Están seguros? ¿Se van a enojar? Yo quiero que se enojen. Sí, porque si uno no se enoja, uno no reacciona. ¿Es verdad o no es verdad? Hebreos capítulo 12. ¿Qué pasó con Esaú? ¿Qué pasó con Esaú? Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 12, vamos a leer del versículo 15 en adelante. ¿Qué dice el versículo 15? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué sigue diciendo? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún, ¿qué cosa? Fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió ¿qué cosa? Su primogenitura. ¿Se salvó Esaú o se perdió? Se perdió. ¿Vendió su primogenitura por un plato de lentejas? A ver, ¿sí o no? ¿Dice aquí la palabra que fue profano? No trató las cosas sagradas con el debido respeto. Amigo, amiga, hermano, hermana, usted es un templo para la morada del Espíritu de Dios. No lo olvide, por favor. No lo olvide, por favor. Ustedes dijeron hace un momento que sí, que son y creen en la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. ¿Qué dice Pablo? 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Permite el cielo que el Santo Espíritu repose sobre cada uno de nosotros y vivamos para la gloria de Dios. Muy bien, pienso que esa introducción es suficiente. Vamos a trabajar ahora. Cuando estudiamos la experiencia de Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación, ya hablamos de la palabra consolación. ¿Se acuerdan de la palabra que estudiamos a los días pasados? ¿Se acuerdan de paraclesis? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan de paracletos? El Espíritu Santo, el Consolador. Pues este Bernabé tiene el título, su nombre significa hijo de consolación. Hechos capítulo 4, versículo 36, versículo 37. Aprendamos un poquito de Bernabé antes de entrar en los asuntos de qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, versículo 36, versículo 37. ¿Cómo dice el versículo 36? Hechos 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Quién es Bernabé? José. ¿Qué cosa era? Un levita. ¿Qué es un levita? Una persona que trabaja o sirve en el templo. Mi pregunta para usted: ¿fue lleno Bernabé del Espíritu Santo? Capítulo 9, versículo 26, versículo 27. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, ¿qué significan las palabras en la Biblia? Y descriptivo, ¿cómo se explica la Biblia a sí misma? ¿De qué estamos hablando? De ser lleno del Espíritu Santo. ¿Quién fue Bernabé? Una persona que fue llena del Espíritu Santo. Capítulo 9,
versículos 26 y 27. ¿Cómo dice el 26? Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Quién era ese? Pablo. Y ahora dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Mi pregunta, ¿introdujo Bernabé a Pablo en el equipo más íntimo de la iglesia? Sí. ¿Era respetado Bernabé? Sí. ¿Era un hombre de Dios? Sí. ¿Era desprendido? Sí. ¿Vendió la casa y dio todo el dinero para la obra del Señor? Sí, Señor. Bernabé, capítulo 13, versículo 1 al 4. Mire cómo el Espíritu Santo lo distingue, lo reconoce y lo llama por nombre. Mire qué cosa linda. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 4. Dice el versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Qué dice ahora? Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Mi pregunta, ¿lo llamó el Espíritu Santo por nombre? Sí. ¿Lo llamó por nombre, sí o no? Sí. ¿Le gustaría a usted que Dios le llamara por nombre? Sí. ¿Y qué sigue diciendo ahora la palabra de Dios? Versículo 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Bernabé era un hombre de Dios? ¿Un hombre consagrado a Dios? ¿Un templo del Espíritu Santo de Dios? ¿Sí o no? Mire qué cosa linda dice ahora Hechos capítulo 15, versículo 36. Hechos 15, 36, el concilio de Jerusalén. Hechos capítulo 15, versículo 36. ¿Cómo dice el 36? Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Pregunta para usted, ¿qué es el hombre? Una casa. ¿Qué tipo de casa? Un templo. ¿Qué tipo de templo? Un templo santo. Mi pregunta entonces, ¿le gustaría ser una casa, un templo santo para la morada del Espíritu de Dios? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿Sí o no? Cuando algo santo, algo sagrado se le da un uso común y corriente, ¿cómo se llama eso? Profanidad. Profanidad. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 11. Me gusta la Biblia porque es clara y específica. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 11. Bernabé era tío de Juan Marcos, el que escribió el Evangelio según San Marcos. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 11. ¿Cómo dice el versículo 11? ¿Le gusta a usted la Biblia? Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 11. ¿Cómo dice el verso 11? Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Cuando Pablo le dijo a Bernabé, vamos a dar una vuelta otra vez para recorrer las iglesias donde fuimos, Bernabé le dijo, sí, vamos a llevar a Juan Marcos. Pablo dijo, no señor, porque en el primer viaje misionero Marcos se metió en miedo, era un muchacho, y se devolvió a mitad de camino y salió corriendo para atrás. A Pablo se le calentaron las orejas. Y entonces después cuando Bernabé le dice, Pablo le dice, vamos a recorrer todas las iglesias que ya fuimos. Bernabé le dice, llevémonos a Juan Marcos. Pablo dice, no señores, ese no va con nosotros. ¿Cómo que no va con nosotros? No, ese tipo se devolvió, ese no va. Y entonces Bernabé le dice, no va, no, pues está bien. Búscate tú con quién te va, que yo me voy con Juan Marcos. Entonces Pablo buscó a Silas, se hicieron 2 equipos misioneros. Bernabé se fue con Juan Marcos y entonces Pablo se fue con Silas. Pero al final del ministerio de Pablo, reconoció el trabajo de Juan Marcos. No solo se fajó duro con Bernabé, sino que se fajó duro también con Pedro y luego se fajó duro con el mismo Pablo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Maduró el muchacho o no maduró? Por eso Pablo dice aquí, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11,
Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es, como dice, útil para el ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién escribió el primer evangelio de la Biblia? Marcos. Evangelio según San Marcos. Se llama Juan Marcos. De las predicaciones, de las conferencias de Pedro, Juan Marcos tomó la información y escribió el primer evangelio. Mire si fue útil. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Yo le pregunto, ¿es hermosa la Biblia o no es hermosa? ¿Es hermosa o no es hermosa? ¿Se explica la Biblia a sí misma, sí o no? No tenemos que estar inventando. Colosenses capítulo 4, versículo 10. ¿Qué dice el verso 10? Colosenses capítulo 4, versículo 10. ¿Cómo dice el verso 10? Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. ¿Y qué dice ahora? Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros. ¿Qué dice Pablo? Cosa linda, alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta, ¿el Espíritu Santo dirige la iglesia, sí o no? Sí, Señor. Esta iglesia es del Señor. Y el comandante en jefe es el Espíritu Santo. Creo que estamos listos para entrarle al asunto. ¿Le parece bien? Vemos ahora en el Nuevo Testamento, por lo menos comencemos a ver todos los casos de personas que fueron llenas del Espíritu Santo. Déjeme hacerle esta pregunta para ir poniendo la mesa un poquito más cercana. ¿Se han dado cuenta cuando uno se acerca a una mesa que es un buffet, que los olores de la comida como que, ¿me entiende?, lo ponen a salivar, te empieza a salivar, ¿o no? Y a veces empiezan a sonar algunos lugares por ahí, empieza como un concierto. Les recomiendo que lo primero que usted haga es tomarse alguna sopita que hay en la mesa, para que le preparen el estómago. Todo lo que vemos una sopita, es de la sopita ya. Esa es la sopita para preparar el estómago. ¿Le gustaría ser lleno del Espíritu Santo? ¿De corazón le gustaría ser lleno del Espíritu Santo? ¿De todo corazón? ¿Le gustaría que su cuerpo sea templo para la morada del Espíritu Santo? Cuando Pablo oró en Efesios capítulo 3, oró para que el Espíritu Santo more en el hombre interior. Dijimos que el hombre interior constituye nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual. El Santo Espíritu quiere llenarnos completamente. El ser intelectual tiene que ver con la mente, la voluntad y la conciencia. Cuando el Espíritu Santo viene, se aloja en tu mente, fortalece tu voluntad y aclara tu conciencia. Y entonces hace un cambio, una transformación en tu vida. Eso se llama nuevo nacimiento. Se llama regeneración. Mi pregunta, ¿aceptas que el Santo Espíritu haga eso con tu vida? ¿Acepta que tu cuerpo sea templo para la morada del Espíritu Santo? ¿Lo acepta de todo corazón? ¿Sí o no? Cuando el ángel Gabriel habló con María, ¿quién le dijo que engendraría al niño que estaría en su vientre? El Espíritu Santo. Cuando Cristo fue bautizado, San Mateo capítulo 3, versículo 16, vamos a ir aterrizando, ya estamos poniendo el tren de aterrizaje, pero para hacer un paréntesis hasta mañana, donde continuaremos hablando de ser lleno del Espíritu Santo. San Mateo capítulo número 3, versículo 16, cuando Cristo así fue bautizado por Juan el Bautista, ¿quién apareció en el escenario? Mateo 3:16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. ¿Y qué dice ahora? Y dio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma. ¿Y qué dice? Y venía sobre él. ¿Vino el Espíritu Santo sobre Jesús? ¿Vino o no vino el Espíritu Santo sobre Jesús? Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 18. ¿Usted le cree a Dios? ¿Usted le cree a Dios? ¿Usted le cree a la Biblia? Le voy a decir un secreto, amigo mío. Mire, cuando usted decide creerle a Dios y usted decide creerle a la Biblia, no hay nada ni nadie que impida que en su vida se cumpla la voluntad de Dios. Capítulo 12. San Mateo capítulo 12, versículo 18. ¿Qué dice el verso 18?
He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. ¿Qué dice ahora? Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. ¿De dónde sacó Mateo esa declaración? De Isaías capítulo 42, versículo 1. ¿Qué hay en Isaías 42, 1? El primero de 4 cantos que escribió el Padre Celestial y el Mesías, el ungido. En el Evangelio según Isaías, como se conoce en el Antiguo Testamento, queda claro el anuncio de la venida de Cristo Jesús, lleno del Espíritu Santo. Mi pregunta, hagamos aquí el paréntesis hasta mañana. Mi pregunta para usted, ¿le gustaría conocer la palabra de Dios? Todo lo que dice acerca de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Le gustaría o no le gustaría? Sí. Oiga este dato científico ahora. Hay que combinar todo un poco. Dice Pablo, para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fortalecido, krataió, potencia, poder, dinamismo. ¿Cómo ocurre esto? El hombre interior constituye el ser intelectual. Hemos dicho que es la mente, la voluntad y la conciencia. ¿En qué parte, en qué lugar de la mente, en qué lugar de su sistema nervioso se encuentra tal control que el Santo Espíritu pueda alojarse? En el mismo lugar donde se alojan los demonios. Cuando llegue a la casa, busque qué cosa es el hipotálamo. ¿Qué fue lo que dije? Hipotálamo, debajo del tálamo. Usted se asombrará cuando vea cómo ese corpúsculo tan pequeñito tiene tanto poder sobre el sistema nervioso. El hipotálamo controla el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema nervioso autónomo. El que controla el hipotálamo lo controla usted. Por eso, si usted ha visto un endemoniado, sabe que pierde el uso de sus facultades. ¿Quién toma el control? El demonio. ¿Dónde comienza a controlar? Ahí. Ríndale su hipotálamo al Espíritu Santo. Él no le hará un esclavo, le hará una persona libre. ¿Qué dijo Jesús? Y con esto termino. San Juan capítulo 8. Mire qué cosa linda. Juan capítulo 8. ¿Qué dijo el Señor Jesús? San Juan capítulo 8 es una declaración que aparece en nuestra bandera, aparece en nuestro escudo. ¿Qué dice en nuestro escudo? ¿Usted lo cree? Capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿cómo? Libres. ¿Usted quiere ser libre? Llénese de la Biblia. Déjese de argumentos y conjeturas. Créale a Dios. Póngase en las manos de Dios. Entréguese a Él. Y deje que Dios haga su voluntad con usted. ¿Se atreve a hacer esa decisión? ¿Se atreve a hacerla o no se atreve a hacerla? ¿Recuerdan a Zaqueo? ¿Qué significa Zaqueo? Ahora es un nombre feo. Porque hay un verbo que es saquear. ¿Qué significa saquear? Robarlo todo. Sin embargo, Zaqueo significa ingenuo, significa sano. Se hizo tan pecador que ahora tiene el nombre cambiado. No importa cómo usted se llame, si se entrega a Cristo Jesús, le transforma la vida. ¿Quiere usted entregarse a Jesús? De todo corazón. Ser morada del Espíritu Santo. De todo corazón. De todo corazón. Bien, le puedo poner ahora terminar con un asunto caliente para que se vaya con las orejas calientes a la casa. El examen. ¿Le gustaría llevarse un examen a su casa para usted saber qué está pasando con la vida suya? ¿No lo quieren o no lo quieren? Oiga, hay una parcelita que tenemos por allá por el campo y conseguimos una mata de mango vanilejo. Usted no lo va a creer. Mire de qué tamaño es una matita de mango vanilejo que está llena de flores. De ese tamaño. Eso me ha encantado a mí la vida de una manera. Que usted tiene que bajarse para verle las flores a esa sinvergüenza que ya está llena de flores. Cosa, le digo, ay mi madre, que no se me le dañe una flor, que eche los manguitos porque voy a tener el cuchillo ahí mismo. Cuando se maduren, me siento en una silla y me lo como ahí mismo en la mata. ¿Es Dios capaz de hacer maravillas? ¿Usted lo cree? Póngase en pie conmigo entonces.
Bueno, aquí le va el examen para que se vaya con las orejas calientes, porque no se puede ir con esa sonrisa tan grande. Tiene que reflexionar y llegar a la casa y decir, ay, mi madre, ¿qué está pasando aquí? Una de dos. O usted es templo del Espíritu Santo, o usted es una casa del demonio. Ay, mamacita. Es lo que dice la Biblia. ¿Fue lo que estudiamos o no fue lo que estudiamos? ¿De dónde se salió el demonio? Dice, volveré a mi casa. Ay, mamá. ¿La quieren o no la quieren? ¿Se metieron en miedo? Una vez estaba dando una campaña en un lugar. Ay, caramba. Y para hablar del milenio, hemos puesto un título que decía que las vacaciones del diablo. Nadie vino esa noche. Ay. Esa noche no vino nadie. El título era las vacaciones del diablo para hablar del milenio. Al otro día se apareció todo el mundo de nuevo. Digo, aquí lo voy a agarrar. Y le puse el título, las vacaciones. Gálatas capítulo 5. ¿Qué está produciendo usted? ¿Fruto del espíritu o fruto de la carne? Ay, mamá. Recuerde que esos son sus problemas, ¿eh? Usted tiene que hacerse su examen en su casa. Yo no tengo que ver con eso. Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, dice Pablo, digo pues, andad, ¿cómo? En el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Qué dice ahora? Para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué cosa? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Eso está claro o no está claro? ¿Está claro o no está claro? Ahora, mire qué cosa linda. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice ahora? Andemos también por el Espíritu. ¿Acepta usted darle a Dios todo derecho legal espiritual para que su cuerpo sea templo para la morada del Espíritu Santo? Entonces levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, querido Señor, estas personas se levantan sus manos para decir sí. Todos queremos ser templo para la morada del Espíritu Santo. En una manera especial le rogamos, Dios, envíe su Espíritu para que a los que no han tomado la decisión de ser bautizados, el Espíritu Santo le convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que muy pronto a través del bautismo tengan sus nombres en el libro de la vida. Que muy pronto el Espíritu Santo les cambie y les transforme la vida, de manera que tengan todo el derecho de entrada en la patria celestial. Que el Santo Espíritu produzca en ellos y en ellas los frutos del Espíritu, para la gloria de su nombre. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios les bendiga. Feliz noche. Dice nuestro buen Dios en el Salmo 40, verso 17, aunque soy pobre y necesitado, el Señor cuida de mí. Tú eres mi ayuda y mi libertador, Dios mío, no tardes. Con esa confianza dejamos a cada uno de ustedes en las manos del Señor para que les siga prosperando y disfrutemos de este día de reposo. Gracias por acompañarnos en el culto divino. Dios les guarde y les esperamos en nuestra próxima programación a partir de las 5 de la tarde. Bendiciones.